Hay algo que no te han contado sobre la crianza. Algo que descubrí después de 20 años trabajando con personas mayores abandonadas en residencias. Todos, absolutamente todos, repiten la misma frase cuando les pregunto por sus hijos. Yo les di todo. Y tienen razón. Les dieron todo. Incluso lo que no debieron dar. Permiso para faltarles al respeto. Tu hijo te grita hoy. Te ignora cuando le hablas. Se marcha dando un portazo. Y tú piensas, es solo una etapa, ya se le pasará. Pero déjame decirte algo que la neurociencia ha demostrado de forma contundente. Lo que permites hoy en un cerebro de 8 años, estás grabando en un cerebro de 40. Porque cada vez que tu hijo te falta el respeto y no hay consecuencias, su córtex prefrontal está aprendiendo una lección letal. Mi padre no importa, mi madre no merece consideración. Y esa lección, créeme, es para siempre. ¿Sabes cuál es la pregunta que más me hacen los ancianos en soledad? No es ¿por qué mis hijos no me visitan? Es mucho peor. Es ¿en qué me equivoqué? Y la respuesta a la dura verdad que nadie se atreve a decirles es simple y devastadora. Confundiste amor con permisividad. Creíste que ser buen padre era evitar el conflicto, que decir no te convertiría en el malo de la película. Y ahora, en tu vejez, estás pagando el precio más alto que existe, la indiferencia de quien más amas. Hoy vas a descubrir 3 comportamientos específicos que jamás, bajo ninguna circunstancia, debes permitir en tus hijos si no quieres terminar muriendo solo en una habitación donde nadie te visita. 3 conductas que, cuando las toleras, estás firmando tu propia sentencia de abandono. Porque esto no es opinión, es neurobiología pura, es psicología del desarrollo. Es la ciencia explicándote algo que tu instinto ya sabía, pero que tu culpa no te dejaba ver. La pregunta no es si tus hijos te van a querer. La pregunta es, ¿te van a respetar cuando seas vulnerable? ¿Van a sentir que te deben algo cuando ya no puedas darles nada? ¿O habrás criado a un adulto que aprendió que las relaciones son unidireccionales, donde tú das y ellos solo reciben? Porque déjame decirte algo que nadie más te va a decir con esta claridad. El niño que hoy te desprecia se convertirá en el adulto que mañana te abandona. No por maldad, sino porque su cerebro literalmente no está programado para sentir reciprocidad emocional contigo. Tú te encargaste de eso cada vez que permitiste lo imperdonable. Existe un cementerio silencioso que nadie ve. Está lleno de padres ancianos abandonados en residencias, ignorados en WhatsApp, olvidados en Navidad. Padres que miran el teléfono esperando una llamada que nunca llega. Padres que se preguntan por qué sus cumpleaños pasan desapercibidos. Padres que alguna vez fueron el centro del universo de ese niño, que ahora no tiene tiempo ni para un mensaje de voz. ¿Y sabes qué tienen todos en común? No fueron malos padres, al contrario, fueron padres que dieron todo, que sacrificaron su tiempo, su dinero, su energía, sus sueños, pero cometieron un error fatal. Confundieron generosidad con debilidad. Pensaron que el amor incondicional significaba tolerancia infinita. Creyeron que los límites eran enemigos del cariño. ¿Estás listo para esta verdad? Porque lo que viene a continuación va a incomodarte, va a enfrentarte con decisiones que tomaste o que estás tomando ahora mismo, pero también puede salvarte de un futuro que nadie merece. Un futuro donde tu única compañía sea el silencio de quien un día te prometió amarte para siempre. La neuroplasticidad infantil no perdona. Cada interacción que tienes con tu hijo está esculpiendo su cerebro. Cada vez que cedes ante una falta de respeto, cada vez que ignoras un comportamiento inadecuado porque estás cansado o no tienes fuerzas para el conflicto, estás construyendo las conexiones neuronales que determinarán cómo te tratará dentro de 30 años. No es psicología barata, es biología del comportamiento. Es así de simple y así de brutal. Así que pregúntate ahora mismo antes de continuar. ¿Cuántas veces esta semana tu hijo te faltó al respeto y no pasó nada? ¿Cuántas veces te ignoró, te habló mal, te despreció y tú lo dejaste pasar porque es solo un niño? ¿Cuántas? Porque cada una de esas veces es un ladrillo en el muro que te separará de él cuando más lo necesites. Vamos a hablar claro. Tu hijo de 8 años te dice cállate y tú por un segundo sientes algo en el pecho, algo que te dice que eso no está bien. Pero entonces aparece esa voz que todos los padres modernos hemos escuchado: no seas autoritario, no seas como tus padres, déjalo expresarse, es solo un niño. Y respiras hondo, tragas saliva y dejas pasar ese cállate como si fuera una nube que se va con el viento. Pero no se va, esa nube se queda,
Se instala en el cerebro de tu hijo como un programa informático que se ejecuta en segundo plano. Y cada vez que tú permites esa falta de respeto, ese programa se fortalece. Las conexiones neuronales que dicen «mi padre no merece consideración» se vuelven más gruesas, más rápidas, más automáticas, hasta que un día, 20 años después, cuando le llames para pedirle ayuda, su cerebro literalmente no podrá procesar tu necesidad como prioritaria. No porque sea mala persona, sino porque tú programaste ese cerebro para que así fuera. La neuroplasticidad es implacable, no juzga, no tiene moral, simplemente graba. Como una cámara de seguridad que nunca se apaga, el cerebro infantil está registrando cada interacción contigo, está midiendo tu valor, está calculando cuánto respeto mereces, y lo hace con una precisión milimétrica que te asustaría si pudieras verla. Cada vez que cedes, cada vez que te retractas, cada vez que permites lo imperdonable, porque estás cansado, estás enseñándole algo muy concreto. Yo no importo lo suficiente para defender mi dignidad. Y aquí viene lo peor. Lo que ningún libro de crianza positiva te va a contar, lo que los gurús del Instagram parental evitan mencionar porque no vende cursos. La dura realidad es esta. Un niño que no aprende a respetarte cuando tiene 7 años, no te va a respetar cuando tenga 30. No es que ya madure, no es que la vida le enseñe. Es que su corteza prefrontal, esa parte del cerebro responsable de la empatía y la reciprocidad emocional, se desarrolla principalmente entre los 3 y los 12 años. Ese es tu margen, esa es tu ventana de oportunidad, y se está cerrando mientras lees esto. ¿Por qué crees que hay tantos ancianos abandonados en residencias? ¿De verdad piensas que todos sus hijos son monstruos sin corazón? No. La mayoría de esos hijos son personas decentes, tienen amigos, van a trabajar, pagan sus impuestos, incluso son cariñosos con sus propios hijos, pero cuando piensan en visitar a sus padres, algo en su cerebro les dice, no es prioritario, no es urgente, puedo dejarlo para otro día, y ese otro día nunca llega. No porque sean crueles, sino porque su sistema límbico, su cerebro emocional, nunca aprendió a codificar a sus padres como importantes, porque sus padres nunca les enseñaron que lo eran. Necesitas entender algo fundamental sobre el cerebro humano. Aprende por repetición, no aprende por lo que tú dices, aprende por lo que tú permites. Tu hijo no está escuchando tus sermones sobre el respeto, está observando qué pasa cuando te falta el respeto. Y si no pasa nada, si solo hay palabras y advertencias vacías, su cerebro saca una conclusión muy simple. El respeto a papá es opcional. Las consecuencias son ficción. Puedo hacer lo que quiera. Y esto no se limita a gritos o portazos. Es mucho más sutil. Es el niño que te interrumpe constantemente y tú paras de hablar. Es el adolescente que ignora tus mensajes, pero espera que tú respondas los suyos al instante. Es el joven adulto que te pide dinero, pero nunca te pregunta cómo estás. Cada una de estas interacciones está forjando el adulto que tendrás enfrente cuando seas vulnerable, cuando necesites ayuda para levantarte de la cama, cuando no puedas conducir, cuando tu memoria empiece a fallar. Y ese adulto, créeme, se parecerá mucho al niño que tú permitiste que existiera. La pregunta que deberías hacerte no es ¿cómo criar a un niño feliz? Es ¿cómo criar a un adulto que no me abandone? Porque la felicidad infantil sin límites es la receta perfecta para la miseria geriátrica. Todos esos padres en residencias que nadie visita también quisieron que sus hijos fueran felices. También evitaron el conflicto. También dijeron, es solo una fase, y ahora están pagando el precio de haber confundido permisividad con amor. Aquí está la promesa que te hago. Si sigues conmigo hasta el final, vas a entender exactamente qué 3 comportamientos específicos están determinando tu futuro. Vas a descubrir por qué la neurobiología no perdona. Y, lo más importante, vas a aprender cómo corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Porque sí, aún estás a tiempo. Pero el reloj está corriendo. Y cada día que pasa sin límites es un día menos de neuroplasticidad útil. Un día menos de oportunidad para reprogramar ese cerebro que está aprendiendo a no valorarte. Esto no es un juicio, es un rescate. Porque tú mereces algo mejor que morir solo preguntándote en qué te equivocaste. Y tu hijo merece convertirse en el tipo de adulto que pueda mirarse al espejo y sentirse orgulloso de cómo trata a quien le dio la vida. Pero para eso, primero necesitas entender qué está pasando realmente en esas pequeñas cabezas cada vez que permites lo imperdonable. Hay 3 comportamientos que jamás debes permitir en tus hijos sin consecuencias claras, firmes y grabadas en su cerebro. La falta de respeto verbal, el desprecio a tu esfuerzo y la ingratitud sistemática.
No se trata solo de reglas sociales o educación tradicional, es neurobiología y psicología del desarrollo en estado puro. Cada una de estas conductas está dejando una marca indeleble en la arquitectura de su cerebro. Cuando permites un cállate dirigido a ti, no es solo una palabra hiriente, es una conexión cerebral que dice, no mereces consideración. En ese instante, el córtex prefrontal, la región encargada del control emocional y de la empatía, se está reprogramando a sí mismo con un mensaje de desprecio hacia ti. Y lo que es peor, esa reprogramación es mucho más profunda y duradera que cualquier castigo físico o reprimenda verbal. El desprecio hacia tu esfuerzo, ese ¿para qué trabajar tanto si total no te valoran?, también tiene efectos neurobiológicos devastadores. Tu hijo aprende que tu sacrificio es invisible, que tu tiempo y energía no cuentan y por tanto no siente obligación alguna de corresponder ni de mostrar gratitud. El circuito de recompensa emocional que normalmente se activa al valorar a alguien se apaga y en su lugar crece un patrón de indiferencia. La ingratitud sistemática, esa ausencia recurrente de reconocimiento aunque sea mínimamente expresada, no es solo un acto de mala educación, es la consolidación de un vínculo emocional roto. La neuroplasticidad está haciendo que la conexión afectiva entre tú y tu hijo se debilite y desvanezca con cada acto de ingratitud. El cerebro infantil aprende que el afecto no es un intercambio, sino una entrega unilateral sin retorno. Y no creas que esto es reversible sin acciones firmes. En la infancia, este tipo de aprendizajes tiene un impacto poderoso en el desarrollo emocional del niño, moldeando su personalidad futura. Niños que no aprenden respeto, reciprocidad y empatía tienen mayor probabilidad de desarrollar rasgos narcisistas en la adultez, porque su cerebro no fue entrenado para procesar las necesidades emocionales de los demás como importantes. Cada vez que toleras un portazo, un grito o un desprecio sin respuesta inmediata, estás sumando un ladrillo más en el muro que terminará separándote de ese hijo al que tanto amas. La crianza permisiva no solo fracasa en poner límites, sino que contribuye a crear adultos emocionalmente distantes, incapaces de brindar apoyo cuando tú más lo necesites. Esto no es un relato apocalíptico ni un juicio moral. Es la ciencia hablando. Es la evidencia de que el cerebro humano aprende lo que vive, que las conexiones más importantes se construyen en la infancia y que cada interacción puede fortalecer o destruir un lazo que debería durar toda la vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a permitir que esas conductas sigan sin consecuencias? ¿O vas a tomar el control ahora, poniendo límites claros que protejan tu dignidad y aseguren la reciprocidad emocional en tu familia? La psicología evolutiva y la neurociencia nos revelan algo esencial, pero muchas veces ignorado. Un niño que crece sin aprender a establecer límites emocionales y sin recibir una respuesta clara a sus conductas de falta de respeto y desprecio, desarrollará patrones cognitivos y emocionales complejos que afectan profundamente su vida adulta. No se trata de señalar que esos niños sean malos, es mucho más profundo. Su córtex prefrontal no se desarrolla adecuadamente para permitirles empatizar contigo. La empatía no es innata, sino una habilidad que se aprende y se fortalece en la infancia gracias a experiencias emocionales significativas y a límites claros que enseñan a valorar al otro. El córtex prefrontal funciona como el director de una orquesta en el cerebro que coordina la regulación emocional, la toma de decisiones y la capacidad de entender cómo se sienten y afectan las acciones propias a los demás. Este director necesita formación activa, que proviene de la interacción constante y recíproca en la infancia, donde la crianza con límites juega un rol fundamental para que el niño aprenda a respetar, agradecer y considerar a los demás. Lo desconcertante es lo que ocurre después. Cuando ese niño se convierte en adulto y tú, su padre o madre, te encuentras en un momento de vulnerabilidad, dependencia o necesidad, su cerebro puede estar programado para no procesar tu situación como prioritaria. Esto no es una negación del amor o el afecto, sino una consecuencia real del modo en que el cerebro ha sido moldeado desde pequeño. Las conexiones neuronales que deberían activar respuestas de cuidado y preocupación hacia ti están subdesarrolladas o incluso ausentes. Los estudios neurocientíficos más recientes demuestran que la falta de límites claros durante la infancia y la excesiva permisividad afectan directamente al desarrollo del sistema de recompensa emocional del cerebro. Este sistema es vital para valorar y responder al cariño y al respeto que se recibe de las personas significativas, especialmente los padres. Sin una correcta estimulación y disciplina, ese sistema se debilita y con él la capacidad para desarrollar relaciones profundas, respetuosas y de apoyo mutuo en la adultez.
Por ejemplo, la permisividad malentendida puede llevar a que un niño interprete que puede comportarse sin límites, porque no habrá consecuencias reales. Esta ausencia de consecuencia desactiva las áreas del cerebro que deberían mediar la autorregulación emocional y la consideración hacia los demás. De este modo, se establecen patrones narcisistas en el adulto, no como un defecto moral, sino como un déficit en el desarrollo emocional inducido por la ausencia de límites durante la crianza. Si lo piensas bien, cada portazo tolerado, cada palabra hiriente ignorada, cada muestra de desprecio hacia tu esfuerzo que no recibe una consecuencia o respuesta clara, es como un ladrillo más en un muro invisible que irá separándote de ese hijo al que tanto amas. No se trata de autoritarismo, sino de cuidar un equilibrio, de enseñar a tu hijo que el respeto, la gratitud y la reciprocidad emocional son la base de cualquier relación sana. Este conocimiento no debe darte miedo, sino empoderarte. Porque entender cómo se construye o destruye un vínculo emocional duradero te da la oportunidad de actuar hoy para cambiar el curso de la relación con tus hijos antes de que esos daños sean irreversibles. Eres parte fundamental en ese desarrollo. Puedes ser quien construya los cimientos de un adulto empático, consciente y respetuoso, o puedes quedar atrapado en la decepción de ver cómo la permisividad que aplicaste con la mejor intención se convierte en la causa de una indiferencia dolorosa en el futuro. No subestimes el poder de las pequeñas decisiones diarias. En ellas se juega el destino emocional de tu familia. Aquí es donde todo cambió. La verdad brutal que nadie quiere escuchar es esta. No estás criando un niño feliz con tu permisividad. Estás criando al adulto que te abandonará. Esta frase, corta pero contundente, condensa décadas de investigación, testimonios y experiencias dolorosas de padres que hoy viven el desamparo que nunca imaginaron. Los estudios sobre las residencias para ancianos y sobre el apoyo familiar son claros y devastadores. Un sorprendente 80% de los ancianos que se sienten abandonados reportan haber sido hijos de padres demasiado permisivos que evitaban el conflicto a toda costa. Esos padres preferían dejar pasar las faltas de respeto, no poner límites para ser queridos. Temían decir no porque creían que eso dañaría el amor. Pero lo que no supieron o no quisieron ver fue que la falta de límites es la soledad y la indiferencia del mañana. Imagina la historia de un adulto que no conoce el respeto porque nunca se le enseñó o se le permitió. Un adulto que no sabe valorar el esfuerzo de sus padres porque su cerebro nunca activó el circuito de gratitud y reconocimiento. Un adulto que ignora a sus padres ancianos no por maldad, sino porque en su desarrollo infantil nunca se le configuró para considerar esas necesidades como urgentes o prioritarias. Esa es la consecuencia biopsicológica y emocional directa de criar sin límites. Y lo cierto es que este fenómeno no es una cuestión de voluntad ni de la calidad del amor que ese hijo siente o no siente por sus padres. No es simplemente que se olvidan o no cuidan porque son egoístas o desagradecidos. El abandono emocional y físico suele ser el resultado de una alteración en la programación neurológica y afectiva infantil que definió cómo ese adulto percibe las relaciones y obligaciones hacia sus seres queridos. Este desgaste en la reciprocidad no aparece de la noche a la mañana. Se forja desde la negligencia afectiva presente en la niñez, la ausencia de firmeza ante conductas inadecuadas, la permisividad que niega consecuencias al niño que falta el respeto, el silencio que naturaliza el desprecio. La pregunta clave no es si tus hijos te van a querer. La cuestión real es si te van a respetar, porque sin respeto no hay cuidado, no hay gratitud, no hay vínculo sólido que sostenga la relación cuando lleguen los tiempos difíciles. Y sin límites firmes en la infancia, esta ausencia de respeto es casi segura. En este punto, la tensión es máxima. La realidad golpea. Estás frente a una elección que marcará para siempre tu destino y el de tu familia. Seguir permitiendo el desorden emocional que se manifiesta hoy en insultos, ignorancias, falta de consideración o tomar el control, poner límites claros y enseñar, mediante el amor firme, la verdadera correlación entre respeto y cariño. Aquí el clímax es claro. La falta de límites y la permisividad no aseguran felicidad en la infancia, aseguran abandono en la vejez. Eso es lo que revelan las ciencias de la neurobiología, la psicología evolutiva y la neuroplasticidad infantil. Y tú tienes el poder para cambiarlo. ¿Cómo corregir este rumbo antes de que sea demasiado tarde? Aquí tienes 3 reglas de oro que deben ser inquebrantables. Primero, tolerancia cero a la falta de respeto verbal. Un cállate o una palabra hiriente no pueden ser simplemente ignorados ni justificados con «es solo una etapa».
Cada falta debe tener una consecuencia inmediata y clara. Esto enseña a tu hijo que sus palabras tienen peso, que te merece respeto y que su comportamiento afecta directamente a la relación. Segundo, consecuencias inmediatas ante el desprecio de tu esfuerzo. No se trata solo de recompensas o castigos, sino de mostrar que tu sacrificio no es invisible ni prescindible, que tu tiempo y energía se valoran y que la ingratitud tiene un precio. Cuando un niño aprende a valorar el esfuerzo de sus padres, está construyendo el camino hacia la reciprocidad adulta. Tercero, gratitud obligatoria, no opcional. Enseñar la gratitud no es una cuestión de buena educación, es una necesidad neurobiológica. La gratitud activa el sistema de recompensa y fortalece el vínculo emocional. Sin ella, la conexión se enfría y muere con el tiempo. Exigirla desde la infancia crea un adulto que entiende el valor del reconocimiento y que devolverá el cariño llegado el momento. No se trata de crear robots obedientes ni de usar la fuerza para controlar. Se trata de educar en la reciprocidad emocional. Porque el niño que aprende a valorarte y respetarte hoy es el adulto que te cuidará y visitará mañana. No solo por obligación, sino porque su cerebro está programado para hacerlo con sinceridad. Esta es la oportunidad que tienes ahora. Poner límites con amor, firmeza y coherencia. Cambiar patrones dañinos antes de que se consoliden para siempre. Porque criar hijos con límites es en realidad invertir en tu dignidad futura y evitar la humillación silenciosa de la soledad. Ser padre no es ser un amigo más. Esa es una idea que muchos asumen por querer evitar conflictos, pero la realidad es que la crianza es una tarea que dura toda la vida y que requiere no solo amor, sino también firmeza y claridad de límites. Eres el arquitecto de una relación que debe durar 60 años o más. Eso significa que cada decisión, cada sí o cada no que das hoy está construyendo el adulto que tendrás dentro de 3 o 4 décadas. Cada vez que cedes por cansancio, frustración o simplemente por evitar un enfrentamiento, estás poniendo un ladrillo más en el muro que te separará de tu hijo cuando alguna vez necesites apoyo. Cada vez que ignoras o justificas una falta de respeto con un "es solo una etapa" o "ya cambiará", estás alimentando la idea en el cerebro de tu hijo de que tú eres una opción prescindible. Y no solo eso, estás construyendo una relación frágil, sin bases sólidas, donde el respeto se vuelve algo negociable, aunque en realidad no debería serlo. Este enfoque, comúnmente llamado crianza permisiva, aunque nace de un deseo profundo de amor y comprensión, en realidad es una forma de egoísmo disfrazado de cariño. Porque cuando no pones límites claros, en realidad te estás protegiendo del dolor momentáneo del conflicto, pero estás exponiéndote a un sufrimiento mucho mayor en el futuro: la indiferencia y la soledad. Es fundamental que entiendas que los límites no son enemigos del amor, sino su base más sólida y genuina. Son como los filtros automáticos de una esponja que permiten que el amor se mantenga puro y recíproco, no contaminado por la manipulación o la falta de respeto. Estos límites enseñan al cerebro infantil que el respeto, el esfuerzo y la gratitud son valores esenciales, no negociables. Sin estos filtros, el afecto se desenreda, se diluye y finalmente desaparece. Cuando reflexiones sobre tu crianza, probablemente reconocerás momentos en que cediste para evitar una pelea, un berrinche o simplemente por cansancio. Sin embargo, esos momentos que parecían insignificantes o incluso heroicos para evitar conflictos son en realidad los que estaban moldeando, en silencio pero con fuerza, la estructura emocional de tu hijo y, por ende, su futuro comportamiento contigo. Ahora tienes frente a ti una oportunidad de oro.